Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, según a la persona que esté viendo este encuentro luego en diferido, a los que están en directo, en vivo conmigo ahora mismo. Hoy día 7 de abril, eh, que son ahora mismo las 6:34. Pues buenas tardes. Un lunes más a Caminando hacia el Ser. Mi nombre es Sandra, para las personas que no me conozcan, que vean este encuentro por primera vez. Y para las personas que están aquí, que nos vemos todas las semanas, bienvenidos. Un lunes más a Caminando hacia el Ser. Pues aquí estamos con una propuesta que es ¿estamos vivos hoy? Estamos vivos hoy, esa eh, exclamación, porque ni siquiera es una pregunta, es una exclamación. Estamos vivos hoy. Hay que empezar a darnos cuenta de que la presencia y y la observación de todo lo que estamos viviendo y estamos experimentando nos hace llegar a ese punto cero, a ese punto de presencia, a ese punto de que no es intentar hacer algo, o intentar decir algo o intentar vivir algo, simplemente es sentirlo. Se nos olvida sentir. A veces se nos olvida mucho sentir y utilizamos muchas palabras, muchas frases, perdón, muchas frases que son ya como comodines en nosotros. La de más vale muerta que sencilla, frases como fuera las penas, viva la alegría, que hace un ratito estaba cantando Isabel. em, Frases que decimos de manera eh, a veces irónica, otras veces eh, las decimos automáticas porque son frases hechas, pero no nos damos cuenta que se nos olvida estar aquí. Y no me refiero solamente a ocupar un asiento, a ocupar un lugar físicamente, presentemente, sino realmente a estar aquí, a estar consciente, a estar atento, a estar despierto, a observar cómo vivimos, a observar también todo lo que sentimos a través de este mundo, de nuestras propias experiencias, de dónde estamos en cada momento, si nuestra mente está en el aquí, si nuestra mente está en el pasado, si nuestra mente está en el futuro, si estamos temiendo que sucedan cosas repetidas del pasado o estamos temiendo, padeciendo o creando expectativas porque queremos volver a recrear, a vivir algo o algún deseo que está puesto en esa línea del tiempo del futuro. Vivimos en un mundo que constantemente nos empuja hacia eso, hacia la sensación de hacia adelante o hacia atrás, hacia el futuro, hacia el pasado. Nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones, las notificaciones que recibimos, las cosas que nos están sucediendo. Y en medio de todo eso que estamos viviendo, que estamos sintiendo, se nos escapa lo más valioso y lo auténtico y lo real que no se repite, que es el tiempo, es el ahora, el es estar presente. No hay fórmulas mágicas ni recetas universales para estar en el ahora. Mi intención cada semana aquí es sencilla, es una intención sencilla, pero es poderosa si nosotros la ponemos en práctica y es recordar constantemente en cada momento, por simple o cotidiano que parezca, que es importantísimo estar en ese punto de observación. Es importantísimo conectar con nosotros mismos. Es fundamental empezar a vivir la vida tal cual es, porque cuando estamos verdaderamente presentes en la vida, deja de ser algo que simplemente pasa, que sucede, y empezamos a convertirnos en eso que nos está.
sucediendo, en eso que nosotros llamamos vivir, en esa vivencia. Empezamos a vivir, no a sobrevivir. Estamos hoy vivos. eh, es una frase que no sé si vosotros o lo habéis dicho vosotros mismos o se habéis escuchado decirla. Em, yo últimamente la he estado escuchando, el eso de vamos a hacer esto porque estamos vivos, vamos a dejar de pensar en aquello porque es ahora cuando podemos hacerlo. eh, Nos trae a esa, de alguna manera a ponernos en el punto de decisión, en el elegir de nuevo, en el punto cero, en el presente, en la respiración, en el momento de presencia. Vamos a decir el ID de esta semana. Para las personas que no sepan lo que es el ID, pues vuelvo a repetir que toda la semana utilizamos la plataforma de Zoom para hacer estos encuentros. Cuando yo agendo la sala, nos dan una identificación, que es un ID, un código, y una contraseña de acceso. Pues esta semana el ID es 890-4604-3214 y la contraseña es 410533. Vamos a ver qué nos está diciendo a través de los números, qué es lo que nos está diciendo la realidad, qué es lo que nos está haciendo consciente de poder sincronizarnos con la respuesta que es la realidad. La realidad siempre es respuesta. La realidad siempre nos está proporcionando esos potenciales que nosotros necesitamos para crecer y madurar en conciencia. Pues vamos a empezar de derecha hacia la izquierda. Sería 32, 1, 4. 4 sería el diseño. El 4 es el diseño y el 1 nosotros. Pues si ponemos el 41 es tu diseño, nuestro diseño. El diseño de uno, el diseño de cada uno de nosotros. Y 32 es la percepción de los circuitos. Nos estarían diciendo, hay un diseño para ti donde tú puedes percibir circuitos. Ahora tenemos 4604. Si miramos que hay un 4, un 4, un 6 y un 0, podemos decir que 44 son todos los modelos, todos los diseños. Y la palabra gracias suma 60. Fijaros, gracias a todos los diseños podemos tener potenciales en punto cero. Podemos ver un montón de, de potenciales. Porque cada diseño de nosotros es un potencial, cada modelo de nosotros puede estar incrementando sus potenciales. Luego tenemos 89 y 0. Fijaros si nosotros unimos ese 0 con el 4, que hemos dicho 4, 6, 0, 4, 4, 0, 4, 0. Nos estaría diciendo esa lectura, una lectura espejo. El diseño en punto cero del pasado, el diseño en punto cero del futuro, con los potenciales en medio. El presente es la propuesta para brindarte potenciales. Y el 89 sería la sincronización del propósito. Vamos a hacer una lectura de izquierda a derecha. Hay que sincronizar el propósito que tu diseño en punto cero brinda los potenciales para que tu percepción empiece a incrementarse en circuito y para que tu diseño se actualice. Ahora vamos a la contraseña. La contraseña es 410533. 33 quiere decir toda la línea de la percepción, toda la percepción del pasado, la percepción del presente, la percepción del futuro, toda la línea de la percepción. Eh, la tercera dimensión. También podríamos estar hablando de poder ver todo el plano de la tercera dimensión. El 5 es el que administra todo el plano. Sería la alineación en punto cero. Sería el sentido lógico alineado, el administrador del sentido lógico. Y el 41 vuelve a ser otra vez
un diseño, el diseño diseñándote a ti, el 41, el diseño diseñándote. Pues la contraseña va muy vinculada con el ID. Nos está hablando del diseño, tenemos que empezar a observar ese sentido lógico, a incrementar la administración de nuestra percepción para empezar a diseñarnos con mayor conciencia. Estamos vivos hoy. Fijaros que estamos un verbo, del verbo estar, existir, hallarse, estar en un lugar, estar en una situación, en unas condiciones, modo actual del ser. El verbo estar nos está brindando la posibilidad de poder expresar, poder expresar en cada momento, en presente, en pasado, en futuro, cómo estamos. Y el número, la palabra estamos suma 96, que nos está diciendo posibilidades, el propósito de las posibilidades. Un propósito con posibilidades. Si fuera 69 sería una paradoja. La paradoja es el potencial no se ve porque no encontramos el propósito, porque nos quedamos sin tomar conciencia del propósito. No sabemos el negativo de lo que nos está sucediendo. No sabemos para qué nos está sucediendo las cosas que nos están sucediendo. Entonces estamos a veces en conflicto por la ausencia de información, por la ausencia de valencia, de no hacer esos enlaces que nos puedan mostrar con más claridad el para qué o el qué tengo que integrar o qué tengo que asimilar de la situación, de ese conflicto en concreto. Si ponemos la lupa en 96 es 116,16. Fijaros, si el 96 es un incremento de las posibilidades, ya nos está diciendo el 16 y el 16, que también es reflejo, es un potencial para ti desde el futuro, potencial para ti desde el pasado. ¿Y dónde se ve en el contexto? En el 11, 1 y 1, se ve en el contexto. Vivos, estamos vivos. La palabra vivir o vivos nos muestra que hay vida, que tiene vida, que estamos vivos. Eh, Suma 91, la palabra vivos, suma 91. Si vemos que tiene la V y la I, la V y la O, la V del RI y la V del RO, el propósito, el propósito del ser y el propósito del humano, el propósito del ser original y el propósito de la experiencia. Está conectada con esa V a través de Sol y a través de la comunicación. Si cerráramos la S, si éramos ese 8, ese infinito, que es la comunicación, la sincronización. Fijaros, 91 es un propósito en nosotros. Y el potencial es 110,11. Volvemos a tener ahí otro espejo, perdón. 11 y 11 en punto cero. El contexto del pasado, el contexto del futuro en punto cero. Todo lo que percibimos vida o vivos tiene un propósito, una presencia, un punto cero. Tiene un sentido. Eh, en sí mismo se percibe porque ya tiene un sentido, ya tiene un propósito de estar. Y la palabra hoy suma 50. Y fijaros que tiene esa H que podríamos decir el pasado y el futuro en conexión. Esa H podríamos decir el pasado y el futuro en conexión. 50, el administrador, el sentido lógico en punto cero. Y, y hoy significa en este día, un día, hoy es este día, ¿no? En la lógica alineada y tiene un potencial de 60,5, que nos está diciendo el 5,0, el futuro administra tu presente, tu presencia, tu punto cero, para que puedas alinearte con el potencial, para que te puedas alinear con el potencial.
Bueno, pues vamos a ver esa frase de hoy estamos vivos. El gesto más pequeño que podemos hacer hoy es uno de los gestos que nos puede dar más libertad. Y ese gesto que nos puede dar más libertad es dejar de esforzarnos en intentar entender las cosas. Solamente respira y suelta cualquier tipo de juicio, cualquier tipo de justificación. No se trata de meditar, no se trata de escribir, no se trata de repetir frases, no se trata de hacer mantra. Es de tener la necesidad de hacer algo para lograr algo. Ese instante de darte el permiso de estar y de estar bien o no saber. No saber si se está bien, no saber si se está mal, eh, no saber mm, la necesidad de no tener que saber, simplemente estar. Está bien no saber, está bien no actuar, está bien no estar, está bien. Simplemente siente, no te cuestiones, no le pongas tanta, em, no te tenses tanto, no tengas tanta presión en tengo que saber, en tengo que buscar, en tengo que seguir, en tengo que hacer. Se trata de empezar a sentir en cada momento. Está bien solamente estar. Estar presente, estar en apertura, en agradecimiento, en observación y atento en pensamiento, palabra y obra. Cualquier persona común, cualquier persona común de, de esta especie humana, eh, estamos tan naturalizados al rol que llevamos que que cargamos con ese rol, cargamos con ese pensamiento, con esa imagen que tenemos de nosotros, con eso que creemos que tenemos que hacer, que decir, o cómo comportarnos, o cómo mostrarnos, o cómo estar delante de un otro. Estamos tan apegados a ese rol, tan naturalizados a ese rol, que, que nos volvemos un parásito del ser. Nos volvemos un parásito del ser. El ser pocas veces está habitando su lugar, porque lo estamos nosotros como parasitando con nuestras actuaciones, con nuestros pensamientos, con nuestros miedos, con nuestra creencia. Hay 5 etapas sobre la Tierra y hoy vamos a hablar un poquito, a desarrollar un poquito de manera fácil esas 5 etapas sobre la Tierra. La primera etapa es la supervivencia, una etapa biológica que va a responder a lograr vivir una experiencia. Una vez que yo nazco aquí, una vez que tengo conciencia de que estoy aquí, me observo, me identifico con esta forma, me identifico con este cuerpo y digo, yo soy un ser humano. ¿Por qué? Porque es lo que veo con lo que me estoy identificando. Refleja que los seres vivos necesitamos en la etapa de supervivencia, una vez que yo me veo que existo, que estoy aquí, que tengo una forma, esta forma se llama humana y yo digo soy un ser humano. Pues desde ese momento en el que yo me identifico, ya necesito el aire para respirar, el agua para beber, los alimentos y la reproducción. ¿Para qué? Para que la especie siga, para que la supervivencia no se pierda, para que la vivencia de esta experiencia no se pierda. Entonces, esta etapa biológica está regida al tronco encefálico y a los órganos relacionados con los pulmones, que son los órganos principales relacionados con la supervivencia, los pulmones,
los riñones, el aparato digestivo, el útero, la próstata, los ovarios y los testículos. En la primera etapa de supervivencia son esos órganos vitales los que están relacionados con esa etapa. Si nosotros empezamos eh, a tener, a vivir en conflicto, a conflictuarnos con la supervivencia, esos órganos van a empezar a necesitar, a necesitar reparar esa ausencia de conciencia. ¿Por qué? Porque nuestra biología lleva un sentido lógico. La biología está totalmente sensando todo el ambiente. Si nuestro ambiente está, la vibración que hay en la Tierra está totalmente actualizada, pero nuestro sistema de pensamiento sigue estando vinculado a las creencias pasadas, nuestro cuerpo va a tener que estar al servicio de esa actualización, porque el cuerpo sí se está actualizando continuamente, el cuerpo está mutando continuamente, pero nuestro sistema de pensamiento no, nuestro sistema de pensamiento va más ralentizado, va más lento. Entonces, la etapa de supervivencia toca los órganos funcionales para, que sirve para sostener la vida. Si nosotros empezamos, voy a poner un ejemplo para poder entender esto. Si nosotros empezamos a sentir eh, angustia por una situación que yo creo que no voy a poder superar, que yo creo que me falta espacio para asimilarla, es muy probable que empiece a sentir alguna dolencia en los pulmones, eh, o si es con la liquidez, con el dinero, que yo no tenga recursos de dinero, pueda tenerlo con los riñones, pueda empezar a tener infecciones de orina, pueda tener digestiones si no, si no asimilo, si yo no estoy asimilando cualquier situación novedosa de supervivencia que corra peligro en mi supervivencia. También puedo estar notando problemas digestivos o en el útero. Si tengo miedo al territorio, por ejemplo, si siento que mi territorio está invadido, por ejemplo, si hay una situación donde venga un familiar a vivir a tu casa y te sientas invadida en el territorio, puedes empezar a tener conflictos con el útero o con la próstata o con los ovarios. El hombre puede sentir también impotencia si en su territorio siente que hay otro macho, por ejemplo, que pueda tener eh, pues, una situación donde venga a vivir a tu casa tu padre o tu suegro, por ejemplo, y tu pareja empieza a sentir que hay otro macho, que hay otro macho y se siente como en competencia de manera biológica, de manera inconsciente. Y puede empezar a notar síntomas de próstata, síntomas de problemas en los testículos o infecciones de orina. Vamos a ver la segunda etapa. La segunda etapa es la protección. Una vez que estoy aquí, una vez que vivo, una vez que como, una vez que respiro, una vez que me reproduzco, una vez que mi vida empieza a tener esos recursos, me tengo que proteger. La protección, en la etapa de la protección, es como nos protegemos a nosotros mismos y a todo lo que le ponemos delante el mí. Fijaros, mi casa, mi coche, mis hijos, mi pareja, mi familia, a todo lo que ponemos delante el mí, pasamos a sentir esa necesidad de proteger o de sentirnos protegidos. Puedo necesitar la protección de mi familia, puedo necesitar la protección de unos amigos, puedo necesitar la protección de mi pareja, de mis hijos. Si yo no siento esa protección, porque no la estoy sintiendo como a mí me gustaría, puedo empezar eh, a sentir algún tipo de dolencia o malestar en las fascias, por ejemplo, en los senos, en las fascias, en la dermis, en la piel, porque la segunda etapa de protección está regida por el cerebelo.
y son los órganos relacionados con los senos, con la fascia y con la dermis. Son las membranas, el recubrimiento de los órganos. Nos afecta en la actualidad eh, cuando no sentimos, no creamos esa membrana, la comunicación de ese potencial nuevo en nosotros. Cuando no estamos en actualización, cuando estamos con esa creencia obsoleta de la necesidad, es cuando empezamos a sentir que no estamos nutriendo membrana, no estamos construyendo membrana, sería la mejor manera de decirlo. La tercera etapa. La tercera etapa evolutiva es el movimiento y el desplazamiento. Una vez que vivo, respiro, siento protección, que la protección es todo lo que decimos el mí, comúnmente, mi casa, mi trabajo, mi territorio, mi coche, mi familia, todo lo que ponemos en mí para nosotros a nivel inconsciente es protección. Si tenemos algún desafío, algún conflicto con algo que para nosotros sea protección, hay que observar el punto ciego que tenemos, qué fallo hay ahí, qué creo que necesito. Y eso que creo que necesito es lo que tengo que construir. Esa es la membrana que me falta, ese es el recubrimiento que me falta. Ese es el faltante, ese es el fallo. Lo que yo puedo observar como un fallo, como un faltante. Hemos dicho que la tercera etapa es el movimiento, el desplazamiento. Ya vivo, ya me protejo y ahora me quiero interactuar con el medio, quiero desplazarme, quiero mover y quiero moverme. Y eso me da la funcionalidad. Son los sistemas relacionados con la osteo... verá la palabrita. Ya me voy a empezar a hacer... Está relacionado con la área cardiovascular y con los huesos. Lo voy a decir así porque es que si no, no me voy a liar. En la etapa de los seres vivos cuando entran en la valoración. Entonces, no, es esa, fijaros que los huesos nos dan a nosotros esa estructura, la estructura de un cuerpo, de un templo. Pues cuando entramos en ese movimiento, ese desplazamiento, es como yo tengo que mover este templo, cómo tengo que relacionarlo con con otros cuerpos. Está relacionada con la etapa cuando los seres vivos tienen que girar en el entorno de la valoración, ¿no? De la obligación de los resultados, servir o ser útil en la vida, ¿no? Si yo soy útil, me siento valorado. Si yo no soy útil, no me siento valorado. Si no siento que mi servicio pueda ser utilizado, tampoco me siento valorado. Si, por ejemplo, desde pequeña no he sentido que me han valorado, que me han estado continuamente sintiendo esa protección, esa seguridad, probablemente no sienta valoración, no sienta valoración porque quizá no, si no he sentido protección, simplemente la he tenido que construir. Hemos tenido que construir la protección porque no nos sentíamos protegidos, nos sentíamos inseguros, nos sentíamos vulnerables. En la etapa de movimiento y desplazamiento, quizá ahí estemos más vulnerables, más limitados. Y cuando nos sentimos limitados y vulnerables, empezamos a sentir ese peso de la invulnerabilidad. Nos queremos poner rígidos, queremos mostrar o no nos queremos mover o constantemente estamos mutando, moviéndonos para no tener, eh, para no crear vínculos, para no crear esos enlaces de, de seguridad. La cuarta etapa del ser humano, la etapa de la relación. Ahí es cuando empezamos a relacionarnos. Es una escala de valores. Cuando ya empezamos a relacionarnos y fijaros que si observamos sin ningún tipo de juicio, eh, nos vamos haciendo como colmenas.
vamos haciendo como grupitos. Cada ser humano, cada humano se va relacionando con lo que va resonando y va haciendo como esos grupos, ¿no? Esta etapa está regida por la corteza cerebral y se relaciona con la piel. Fijaros que el órgano más grande que tenemos en el cuerpo es la piel. La piel, el cerebro y la vesícula, la vejiga, el corazón. Fijaros que también son órganos importantes. Eh, es una de las etapas de conflicto relacionado con la amenaza de la identidad y el territorio. Está muy vinculado también a cuando nos sentimos tristes, nos sentimos a la soledad. Los vínculos que se relacionan pueden estar afectados por ese aspecto de fundar y funcionar. Daros cuenta que cuando nosotros simplemente fundamos a lo mejor una familia. ¿Cómo funciona esa familia? Si hay, fijar una frase también que se me está viniendo ahora a la mente, que es que dice, la madre es el corazón de un hogar. Pues la relación humana es el enlace de los valores. Ese corazón, esa vibración, ese fuego interno que tenemos en el corazón, ese vibrar que tenemos de vida en el corazón, de esencia, de pureza, es la que está haciendo esos enlaces para que los vínculos y las relaciones eh, puedan funcionar. Para que algo funcione tiene que ser fundado, porque si no, no va a tener ese funcionamiento, siempre va a tener falla. La quinta etapa. Fijaros que hemos empezado por la supervivencia, plano uno, supervivencia. Plano de la protección, que vamos a hablar del plano 2, la protección del plano 2, porque eh, una cosa son las etapas y otra cosa los planos. Estoy hablando ahora estoy haciendo otra comparativa. He mencionado las etapas evolutivas del ser humano, ¿vale? La primera, la supervivencia, y en la supervivencia estamos hablando que empieza por el plano uno, por lo físico, lo concreto, lo que yo puedo ver. Ahí puedo determinar que soy un algo, y con ese algo yo me identifico como un ser humano. Es la etapa, la primera dimensión de la fisicalidad, lo concreto, lo físico, lo biológico, lo tangible. La segunda etapa, la protección. Podemos ver que también nos podemos sentir en esa etapa de sentimiento. La segunda etapa de las emociones, los circuitos. ¿Por qué? Porque la protección va muy vinculada a cómo yo me siento. Si me siento protegido, si me siento querido, si me siento incluido, si siento que estoy asimilando información o captando, recepcionando. La tercera etapa que hemos hablado del movimiento y el desplazamiento, podemos verlo como la etapa también, la dimensión también de la percepción, de mi mente, cómo me percibo. Percibo que puedo moverme, percibo que puedo pensar, percibo que puedo crear para desplazarme, como también la percepción que tengo de mí. La cuarta etapa es la relación humana. La cuarta dimensión, el diseño humano, el diseño del humano, cómo este humano va a ejecutar, qué capacidades, qué cualidades, qué programas van a tener, cuáles son, cuál es su diseño, qué modelo tiene que ejecutar en esta encarnación, en esta experiencia, en esta vivencia. Eso va muy vinculado y enlazado también con el clan, con la familia, con lo que viene a ser aquí. Y ahora estamos en la quinta etapa evolutiva, la etapa del sentido lógico, la etapa del inconsciente, la administración, la quinta etapa de la vida sobre la tierra, saber qué hacer con los conflictos, saber qué hacer con esos potenciales que nos están. Los conflictos son
capacidades de actualización. Cada conflicto, cada desafío nos está proponiendo una novedad, nos está proponiendo la posibilidad de poder actualizar nuestro modelo, nuestro diseño. Cada vez que nosotros empezamos a desarrollar una capacidad nueva, a partir de la conciencia entramos en ese desarrollo del espacio y el tiempo, donde los circuitos lógicos entran en generar conciencia. Hay una lectura no lineal de un conflicto y hay una lectura lineal del conflicto. La lectura no lineal del conflicto sería eh, que para que yo esté viviendo ese conflicto tiene que haber un código, un programa, una propuesta inconsciente antes de yo estar experimentando. Fijaros que el eje RI es desde el ser original hacia abajo, hacia la materia. Desde nuestro ser original pasa por el campo cuántico, pasa por infinitas posibilidades, pasa por el diseño, pasa por nuestra percepción, pasa por nuestros circuitos neuronales, por las emociones, pasa por el cuerpo y se experimenta aquí. En este eje lineal, que sería el eje Rho, la linealidad del tiempo de la experiencia. Vamos a tomar a la experiencia como un espacio para generar conciencia. Cuando nosotros tenemos un conflicto, ese conflicto nos da una carga, una presión. Cualquier tipo de conflicto, desafío, no hay conflicto ni grande ni pequeño, ni desafío ni grande ni pequeño. Esa es la presión que estamos sintiendo. Si nosotros creemos que no tenemos capacidad, si nosotros creemos que esto nos desborda, si nosotros creemos que necesitamos algo, precisamente el aceptar que necesitamos algo es abrirte a ese potencial, a ese recurso nuevo, porque ese conflicto va a cargar esa presión en nosotros. Cuando nosotros aceptamos, observamos o detectamos esa presión en nosotros, podemos brindarle espacio a ese potencial que se encuentra en nosotros para que entre por nuestros circuitos neuronales. La quinta etapa, precisamente evolutiva, son esos circuitos neuronales, es crear conciencia a través de los conflictos. En vez de rechazarlo, en vez de querernos quitar las situaciones incómodas, en vez de juzgarlas, en vez de seguir culpándonos o culpar a los otros, utilizar todo ese arsenal de información para construir, para capitalizar algo, para construir una novedad y para superar esa vivencia o ese conflicto. Esa vivencia, perdón, bueno, sí, esa experiencia que vivimos, que nosotros la estamos nombrando como desafío o conflicto, es una propuesta del inconsciente. Sabe que la no existencia es más importante que la existencia. ¿Qué quiere decir? Sabe que el propósito que tenemos aquí es muchísimo más importante que lo que nosotros creemos que tenemos que hacer aquí. Todas nuestras creencias están basadas en la linealidad, están basadas en el mundo que vemos, en la creencia o leyes terrenales, por decirlo de manera fácil. Y todos esos desafíos que nos propone toda esa información inconsciente son las propuestas de manera inhumana, de manera inconsciente, son las propuestas del eje del ser. Es lo que realmente nos está proporcionando esta experiencia aquí. Tenemos una conciencia del universo plano 5, quinta dimensión, tenemos una conciencia del aspecto inhumano, que sería el plano 5, el plano de la quinta dimensión, y tenemos una conciencia del aspecto humano, del aspecto del diseño, del aspecto del plano de tercera dimensión. Ahí vemos que la quinta dimensión es la que está administrando la tercera dimensión. El plano del inconsciente, el plano del inhumano, esa información del inhumano, todo ese potencial, toda esa información a través del inconsciente es la que está
respaldando, financiando eh, este plano de la conciencia de la tercera dimensión. ¿Qué es el aspecto inhumano que le acabo de decir? Es el que está conduciendo al humano, es la información previa a la existencia del humano. Eh, si aprendemos a generar conciencia a través de todas las experiencias que vivimos, sin juzgarlas, sin rechazarlas y sin oponernos a ellas, empezamos a incrementar nuestro estado de conciencia y a conectar con el adulto eh, que queremos llegar a ser del espacio y el tiempo. La biología va a responder a esa lógica. La biología va a responder a esa lógica de quinta dimensión. Pero sin embargo, estamos con un lenguaje de tercera dimensión, un lenguaje de mirada impersonal. Cuando nosotros ese lenguaje de mirada impersonal que está conectada con la biología, que responde a la quinta dimensión, no concuerda, no está en coherencia con nuestro lenguaje de manera personal. Eh, Fijaros cómo nos hace ruido o nos chirrían las cosas. Cuando decimos esto me hace ruido, esto me chirría, ¿por qué? Porque hay un velo, hay una creencia, hay un punto ciego que no estamos viendo. Entonces la conciencia se vuelve ese espacio, ese observador que nos permite entrar en esa capacidad de poder ampliar y poder ver con más claridad la situación. Nosotros, como raza humana, somos una persona común, un humano un común. Es la percepción, reconocer que eres un humano común, nos está dando la propuesta, nos está dando la capacidad de percibir que a algo le falta, que hay algo que nos falta, hay tenemos sensación de vulnerabilidad porque hay algo que nos falta. Esa parte de nosotros de pertenencia, de tener esa pertenencia. Soy un humano común. Aquí soy un humano, la raza humana, pero soy un humano común. No me hago especial ni hago especial a nadie. Entonces, esa percepción de que somos algo también nos está dando el negativo, el faltante, la sensación de vulnerabilidad. Constantemente tenemos que estar en ese proceso de vulnerabilidad, porque ahí es donde puede penetrar algo en nuestras membranas. Cuando estamos invulnerables no penetra nada, simplemente estamos en nuestra creencia absoluta y en nuestro diseño concreto. Cada vez que viene un invento, una novedad, viene de el ser original. 7. De la nada y el todo. Universo base 30. Universo base 30 quiere decir los tres personajes en uno. En el planeta, el tercer orbital. Está Mercurio, está Venus, está la Tierra, está Marte. Nosotros estamos en el tercer orbital, planeta Tierra. Y estamos en conexión con esos tres personajes, el ser original, el doble y el desdoblado. Para nosotros el ser original es el ser que es todo y nada a la vez. Es el original de un universo, un solo universo, que se desdobla en un segundo desdoblamiento. Ese segundo desdoblamiento desde la esencia pasa a tener un, un doble que nosotros lo identificamos como alma, diseño, modelo, identidad, así lo nombramos. Y ese diseño se desdobla a través de la mente, se desdobla eh, en una creación. Esa creación es la manifestación del cuerpo, esa manifestación de algo, de un cuerpo biológico, de una forma. Esa sería la base 12. Y la base 21 es la creación, el procesamiento del invento. Hay un invento y hay un espacio que está procesando ese invento. Ese procesamiento del invento que sería el diseño 4, nada, es la base 21. Entonces, base 30
es los tres personajes funcionando al unísono. Base 21 es el ser original y el doble, eh, tomando conciencia de que hay una manifestación y una creación al unísono. Hay algo que está haciendo que lo manifestado se vea. Hay una parte negativa, una parte codificada que hace que eso manifestado, eso que yo puedo ver en la materia, se vea. Y la base 12 es la manifestación, el cuerpo analógico, el algo, la base 12. Yo me veo y veo un mundo, la base 12. O yo y la parte que me hace estar aquí, que me está financiando el estar aquí. La parte ondulatoria y la parte concreta. Fijaros que cada vez que decimos hoy estamos vivos, ¿no? Estamos vivos hoy, es darnos esa, mm, es como esa palmadita o ese chasqueo, ese momento de llamada de atención. Estamos vivos hoy. Lo que quieras hacer, hazlo hoy. Lo que quieras decir, dilo hoy. Lo que quieras amar, ámalo hoy. Lo que quieras conseguir, intenta hoy. Pon hoy la semilla. Pon hoy la intención. No lo dejes para mañana. No empieces a someterte a condiciones pasadas. Lo que pasó nos sirvió para aprender. Y si algo se repite es porque no se ha aprendido. Y no por un castigo, sino porque nos falta poder ver ese acontecimiento de otra manera, poder aceptar, incluir y asumir esa situación para que podamos incrementar nuestra conciencia y empezar a poner esa atención, esa determinación de, de observar cada momento, cada situación, cómo actúo, desde dónde estoy sintiendo, desde qué lugar estoy viviendo esto. Estoy solamente en la fisicalidad. Si estoy en el plano físico, solamente voy a atender lo que siento, lo que percibo y lo que creo. Voy a tener un rango muy, muy, muy pequeñito de percepción. Si me empiezo a sentir, me voy a quedar también atrapada con mis creencias, con ese campo emocional. Lo que creo que necesito, lo que creo que me faltó, lo que empiezo ya a pensar desde la comparativa, desde la competencia que creo que necesito, que creo que me falta, que creo que me faltó, que creo que necesité o que creo que me hicieron, que creo, ya voy a estar ahí recreando la creencia, porque todo va a basar en el diseño. Según yo me mire, según yo me piense, según yo me creo. Esa frase que he dicho muchas veces y cada uno la cogerá y le dará un sentido, en el que fuera de ti no hay nada. Y decimos, claro, porque yo fuera de mí veo muchas cosas. Sí, tú ves otros cuerpos, otras formas, pero lo piensas tú. Lo que piensas del otro, lo piensas tú. Fuera de ti no hay un otro. Fuera de ti habrá una forma, pero tú estás generando en tu sistema neuronal, en tu mentalidad, estás generando, piensas por el otro, sientes por el otro, decides por el otro o es todo lo contrario. O estás en el conflicto, conflictualizada contigo constantemente porque mm, sientes que el otro no te escucha, no te atiende, no se acuerda, no tiene, es como, te sientes como aislada. Nos vamos a polarizar en esos dos polos. O estamos detrás de situación, persona o cosa por la necesidad de sentirnos incluidos, o vamos a estar en la otra polaridad. Como no me siento incluido o como yo no me asumo eh, la vida de los otros,
simplemente quiero o estoy observando la mía y estoy nada más que pendiente de la mía, empiezo a creer que necesito o que me falta del otro para que mi vida tenga sentido o deje de tener. Mirar lentamente esas dos posibilidades. Si estoy en la necesidad de ser visto o estoy en en la necesidad de que me vean. Parece que he dicho lo mismo, pero no he dicho lo mismo. O estoy en la necesidad del reclamo hacia los otros para que me incluyan, el ser visto por los otros, o estoy en la necesidad de que los otros me vean, porque yo no me veo. Todo es un juego de cómo nosotros estamos sintiéndonos con nosotros mismos, de la imagen que tenemos de nosotros mismos. Estamos vivos hoy, entonces estamos vivos hoy. Vamos a empezar a dejar de juzgarnos, dejar de condenarnos, dejar de compararnos, dejar de limitarnos. Hay que delimitar, claro que sí, hay que delimitar para ver claramente desde el punto que parto, porque soy algo, no soy todo. Tampoco soy nada, soy algo. Entonces ese es mi límite. Desde un algo que soy, desde un humano común, yo puedo ver mis límites y puedo ver mis alcances. Cuando yo llegue a un alcance y diga, hasta aquí llegué, mi parte inconsciente, mi parte inhumana, como lo queráis decir, o el doble, nos puede acompañar a ver ese límite. Puede poner ahí en el límite una propuesta para que yo pueda generar otro alcance. Pero si nosotros no aceptamos esa limitación en nosotros, si no aceptamos ese pensamiento de necesidad, si no empezamos a darnos cuenta en qué escala estamos, desde dónde estamos viviendo o estamos sobreviviendo, esa era la palabra. ¿Empezamos a vivir o seguimos sobreviviendo? ¿Empezamos a agradecer y a aprender y a generar o seguimos consumiendo y seguimos siendo eh, eso, em, esos parásitos del ser? Simplemente empezar a observarnos en cada momento, en cada situación. Ya os lo dije antes, no hay una fórmula mágica ni hay una receta universal para hacerlo ni bien ni mal. No se trata de hacerlo bien ni mal, no se trata de gestionar la vida. A nivel psicológico tenemos que aprender a gestionar las emociones. ¿Por qué? Porque nos dicen que hay que gestionar las emociones para que controlemos nuestros impulsos, no reaccionemos. Necesitamos aprender a sentir, porque si tú te empiezas a transformar y a mutar a través del sentimiento, aceptar lo que sientes, sin juicio, sin condena, sin eh, mm, eh, violencia con nosotros mismos, mm, suavizando, fluyendo y dejando que nosotros mismos empecemos a eh, quitarle esa presión a todo lo que nos está sucediendo. Cuando empezamos a darnos cuenta de que la vida es un proceso de acontecimientos que van sucediendo, que van sucediendo, que van sucediendo, que van sucediendo. Y eso que nos está sucediendo es lo que nos está dando esa capacidad y esa posibilidad de generar conciencia en nosotros. Y esa generación de conciencia en nosotros le estamos dando mucha importancia a la inteligencia. Y no es que tenga importancia o no tenga importancia, sino que yo siento que la sabiduría es cuando sabemos a eso que nosotros, a ese conocimiento que tenemos, que tanta importancia le hemos dado,
sabemos utilizarlo. No es más sabio el que más títulos tenga, el que más notas académicas hubiera sacado, el que más se rija a las normas. Es más sabio el que sabe que no viene a adaptarse, sabe que él mismo es una construcción del medio, sabe que somos unos instrumentos de la conciencia y que podemos eh, aprovechar esa financiación que nos están dando. Este cuerpo que nos han proporcionado para estar aquí, darle ese valor y hacer las valencias por las que tenemos que estar haciendo, no de manera lineal, sino de manera mm, vertical. Eh, Estamos aquí para amar y aprender de este mundo. Estamos aquí como eh, un- una forma humana, pero tendremos que observar a ver cómo esta maquinaria humana funciona. ¿Cómo funciona esta maquinaria para darle un funcionamiento? ¿Cómo funciona mi biología? ¿Cómo funciona mi neurología? ¿Cómo funciona mi mente? ¿Cómo funciona eh, mi diseño? ¿Cuáles son los patrones que hay en el diseño? ¿Dónde suelo quedarme atascado? ¿Qué es lo que más me cuesta asimilar? ¿O qué es lo que no puedo integrar? ¿O qué es lo que no asumo todavía? Empezar a pararnos ahí y empezar a darnos cuenta que la realidad es respuesta y siempre nos está estimulando. La realidad siempre nos va a estar estimulando con situaciones, personas o cosas para que nosotros empecemos a salir de ese molde ilusorio. Cuando estamos en la fantasía, no podemos ver mm, no estamos en mí. Estoy en la fantasía, no estoy en mí. Y si no estoy en mí, no estoy en realidad. Y si no estoy en realidad, no estoy en el documento de la Tierra, no estoy documentando la Tierra. Eh, Todo es como si fuera un abanico que va uno enlazado en el otro. Desde la Tierra que va documentando todas las etapas evolutivas del ser, desde la especie hasta el humano. eh, con el que nosotros estamos vinculados y viviendo la experiencia. En todas esas etapas evolutivas nosotros hemos tenido ese proceso del reino mineral, el reino animal, el animal y el humano. Todas esas etapas están dentro de nosotros, a nivel biológico, orgánico. A nivel emocional, nuestras emociones son la respuesta a la vida, a lo que percibimos, a nuestros estímulos, con lo que nos están estimulando externamente. Las emociones son la respuesta y nuestras neurologías, nuestros circuitos neuronales, cuando están mutando, están actualizando, es porque no siempre estamos con la respuesta automatizada. Empezamos a crear capacidad y madurez de respuesta más novedosa y más presente y con un sentido más lógico. Y eso nos lo ofrece la autoobservación, la reflexión, tener ese espacio de conciencia con nosotros. Luego, entrar en esa administración del sentido lógico. No es lo mismo el sentido desde mi lógica mm, humana al sentido de la lógica del inhumano, que está teniendo una lógica global con todos los sistemas. Luego saber que hay un campo cuántico de infinitas posibilidades, hay un campo de potenciales que vienen desde el mismo ser original. Entonces, hacer ese recorrido eh, nos proporciona la capacidad de darnos cuenta que es importante reconocer que estamos vivos y lo que nos hace estar vivos. Desde nuestra fisicalidad,
volteamos a ver a papá y a mamá, que es lo que, por lo que nosotros somos conscientes que estamos aquí. Tenemos un cuerpo biológico gracias a papá y gracias a mamá y gracias a la biología. Yo vengo de un espermatozoide y de un óvulo fecundado y hubo un útero que hizo ese trabajo y ese fue el puente para yo estar aquí. Pero hay algo previo a esa existencia y eso previo a esa existencia está dentro de cada uno de nosotros. Entonces, hoy, estamos vivos hoy, gracias al ser que nos está causando. Esa parte está dentro de cada uno de nosotros y hay que darle espacio y hay que darle su lugar porque es el lugar verdadero donde nos va a sincronizar y nos va eh, a conectar con la capacidad de captar al emisor real del universo como receptores y antenas vivas de la Tierra. Para terminar, voy a recomendar este libro. Este libro de José Soler, El lenguaje del alma, el arte de escuchar la vida y alinearse con sus mensajes. Vamos a abrirlo de manera aleatoria. Yo no me voy a parar. Mira, y capítulo 5. Y voy a leer un poquito para que veamos un poco qué nos está diciendo este libro. Libro que cada semana me gusta recomendar una lectura. Y este libro a mí me acompañó y me dio mucho sentido a cómo yo me estaba sintiendo. Encontrar el acontecimiento semilla, la raíz de la enfermedad. Dice, en el capítulo anterior hemos puesto atención en las llamadas intensas del alma o el cuerpo espiritual, eh, que llegan a través de sensaciones desagradables, molestias, dolores musculares y otros síntomas corporales. Hemos aprendido a usar las preguntas de la página 168 y 170 para desvelar el poderoso mensaje que tiene esta llamada. Vamos a mirar las preguntas para no dejaros. Ay, página 168. Bueno, vamos a hacer las preguntas. Las preguntas para comprender el mensaje de las llamadas intensas del alma. Para facilitar la comprensión de una llamada intensa del alma y disponerse a recoger el regalo que trae consigo, podemos usar las cuatro llamadas de nuestra, dice las cuatro preguntas, perdón, las cuatro preguntas que muestro a continuación. Pueden emplearse en cualquier situación en la que el cuerpo está llamando la atención a través de un síntoma, ya sea incomodidad, molestia, dolor o enfermedad. El proceso finaliza con la observación atenta del cuerpo. Primera pregunta sería, ¿qué hace tu cuerpo cuando ocurre? Describe sencillamente lo que está sucediendo en el cuerpo, sin usar nombres técnicos o diagnósticos que no podemos entender y sin incorporar tus opiniones. Simplemente qué hace tu cuerpo y cuándo ocurre. ¿Qué se manifiesta en el síntoma del cuerpo? ¿Qué está pasando en mi vida y a mi alrededor cuando el cuerpo empieza a expresarse de esa forma? ¿Qué pasa dentro y qué pasa afuera? Es decir, cuando hay una intensidad dentro, cuando el dolor o la molestia son más intensos en el cuerpo. ¿Qué está sucediendo en mi escenario? Tercera pregunta. ¿Qué representa simbólicamente lo que está pasando en el cuerpo? Se trata de observar lo que está haciendo tu cuerpo y darse cuenta de cómo estás reflejando la misma situación que está ocurriendo en tu vida. La respuesta puede aparecer intuitivamente y también puede usar las relaciones entre las emociones y la parte del cuerpo del aparato anterior. Otra manera de encontrar la representación simbólica es atender a la utilidad de la parte del cuerpo que está llamando la atención, preguntándote para qué sirve esa parte del cuerpo o cuál es su función. Por ejemplo, si me duele mm, la barriga, ¿para qué sirve la barriga? Es generalizado, ¿no? La barriga pues es el
centro donde hay muchos órganos vitales. Puede estar el estómago, me puede doler porque está la vejiga también. eh, He dicho la barriga, he puesto un ejemplo muy amplio, pero podemos localizar de manera rápida. Me duele la barriga, me duele el vientre. Vale, pues voy a mirar detenidamente qué órganos hay ahí. Ah, pues está el estómago. Ay, pues está el aparato digestivo, está el aparato, el intestino grueso, el intestino delgado. Ah, pues también está la vejiga. Ah, pues mira, pues a lo mejor estoy notando que estoy haciendo poco pipí, o estoy notando que al hacer pipí me cuesta, o estoy notando que se me escapa el pipí. Cualquier sensación que tengas te está dando información. Tu cuerpo se está expresando. Y es importante, como dice, preguntar qué función tiene ese órgano en concreto. Si me molesta el estómago, pues ¿qué función tiene el estómago? Pues el estómago sirve para eh, dig- mm, mm, como, digerir y triturar los alimentos para que se filtre, para que pasen los alimentos al torrente sanguíneo, ¿no? A través de los intestinos, pasa también por filtrado por el hígado, por el páncreas, por todo el recorrido que hace el aparato digestivo y ver qué función tiene ese órgano. Pues sí, a lo mejor yo estoy viendo que no tolero el pan, por ejemplo. Pues cada vez que como pan, el vientre se me inflama. O cada vez ya empiezo a ver que mi cuerpo con un alimento en concreto me empieza a llamar la atención, con inflamación, con dolor, o a lo mejor con rechazo de ese alimento. He puesto el ejemplo del estómago, puede ser cualquier otro órgano y ver para qué sirve ese órgano. Dice, dice, cada parte del cuerpo refleja un aspecto de tu vida. Y esto no es solo simbólico, porque cada parte de tu cuerpo tiene una función y esa función está relacionada con el entorno. Así que cuando una parte del cuerpo presenta un síntoma, te está dando una señal. Te está indicando que en este aspecto de tu vida que está regulado por esa parte del cuerpo, está ocurriendo algo que requiere tu atención. Es una llamada intensa para tu evolución y transformación. Pues, fijaros, dice el acontecimiento semilla de la enfermedad, hacernos esas preguntas. Y dice, ahora bien, atención, uno y solo uno de esos conflictos en los que está relacionado con un síntoma en concreto, y es el conflicto o situación que el cuerpo pone en primer lugar de la lista para ser atendido y resuelto. Simbólicamente podemos imaginar que todas las situaciones que hemos vivido o estamos viviendo con dificultad fueran las piezas amontonadas del suelo de un rompecabezas que todavía no sabemos cómo encajar. Cada una de las preguntas citadas en el capítulo anterior apunta a una pieza clave. Responder cada pregunta nos va a permitir extraer una determinada pieza del montón y separarla del resto. La última pieza clave es el acontecimiento semilla que se descubre en este capítulo. Os dejo con la intriga para que, si os da curiosidad, creo que este libro también está en audiolibro, ¿eh? Creo que también lo podéis encontrar en audiolibro. El arte de escuchar la vida y alinearse con sus mensajes. Dice, hay una sabiduría que nos contiene a todos. Hay algún propósito en todo lo que nos sucede. Hay alguien ahí. En el lenguaje del alma descubrirás que la respuesta, en definitiva, sí, sí a la vida. La vida es sabia, sí. Todo lo que ocurre en la vida, en el cuerpo, tiene sentido, sí. Hay alguien que siempre está ahí para nosotros, sí.
y ese alguien es nuestra alma, tanto desde lo que percibimos como realidad externa, lo que parece estar ahí fuera, como desde nuestro interior. El alma nos envía sus mensajes en una mirada de forma y para poder comprender lo que ella nos dice es preciso despertar el arte que hemos olvidado, el arte de escuchar la vida. La llamada del alma o los mensajes de la vida llegan en tres niveles. El primer nivel te da la oportunidad de alinearte instantáneamente a través de escuchar tu voz interior, tu intuición y las sincronías que aparecen en tu vida. El segundo nivel es la llamada suave, que son las que se manifiestan como contratiempo, dificultad y sensaciones incómodas en el cuerpo. El tercer nivel corresponde a las llamadas intensas, que son las que transmiten poderosos mensajes a través de síntomas físicos y enfermedades. Comprender la llamada del alma te permite alinearte con la vida en cualquier situación, por desfavorable que parezca, el recoger el regalo que allí se encuentra. Pues con esto nos vamos hasta la semana que viene. Gracias a las personas que están en vivo, gracias a las que vean en diferido. Vamos a mandar un saludito. Little, di gracias, gracias, gracias. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao, chao. Dile, mira qué grande estoy, qué hermoso, cuánto he crecido. Mira cuánto he crecido, qué gordo estoy, qué grande estoy y qué fuerte. Y nos vemos la semana que viene. Que no se os olvide sonreír. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, escribid en el chat. Y si veis el vídeo en diferido, que tira los cables, ¿viste? Pues si os gusta, dadle un like, un dedito, para que se puedan seguir expandiendo estos vídeos, para que podamos seguir creciendo en conciencia, que la comunidad, esta comunidad que estamos creando, este impulso de seres despiertos o conscientes o que estamos aprendiendo a través del observador, empecemos a acompañarnos unos a otros y empecemos a estimularnos unos a otros. Esa es la intención y esa es la intención y la funcionalidad de estos encuentros. Que no se nos olvide sonreír. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Adiós. Gracias.